Paz y bien, queridos hermanos, hermanas. Cuarta dominica de Pascua. Escuchamos la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé, desde Perge, siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial: somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, y de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios dándole culto día y noche. En su templo, el que se siente en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono será su pastor y los conducirá hacia fuentes tranquilas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hagamos vida el Evangelio en nuestras vidas. En esta lectura del cuarto domingo de Pascua es la consecuencia de un discurso carismático que aparecen frecuentemente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero esta vez su artífice es Pablo, ante un auditorio judío, pero con presencia de paganos que se habían hecho prosélitos o temerosos de Dios. Los seguidores de Jesús han recibido un nombre nuevo, el de cristianos, en la gran ciudad de Antioquía de Siria, y esta comunidad ha delegado a Bernabé y Pablo para anunciar el Evangelio entre los paganos. Hemos escuchado en la lectura
de este día, de esta dominica, que nos invita a nosotros también para que seamos practicantes. Pablo y Bernabé nos dicen que la palabra se tenía que anunciar primero, la palabra a vosotros, pero como os la rechazáis, no os consideráis dignos de la vida eterna, y se han dedicado a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron mucho y alababan la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. Pregunta: ¿yo creo? ¿Yo tengo fe? ¿Qué me hace falta para alcanzar la vida eterna? El Salmo responsorial: servid al Señor con alegría. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. La lectura del libro del Apocalipsis nos habla que había una gran muchedumbre inmensa que no se podían contar. Vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y venían de la gran tribulación. Ya no pasarán hambre ni sed, ni les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. ¡Qué maravilloso! Bendito sea Dios que nos hace esas promesas de vida en la lectura del libro del Apocalipsis. Y después el broche de oro, como siempre, es el Santo Evangelio. Yo y el Padre somos uno. Hoy es el domingo del Buen Pastor, en donde mis ovejas escuchan mi voz y reconocen la voz del pastor. Dios da su vida a los hombres en Jesús. El texto del Apocalipsis que se ha leído como segunda lectura también apunta a este simbolismo. Está situado en el marco de la fiesta de la dedicación del templo de Jerusalén, y la cosa no preguntas sobre si es verdaderamente el Mesías. Jesús aparentemente no quiere contestar a esa pregunta intencionada, pero en realidad desvía la cuestión, sino que les habla con un lenguaje más vivo y radical, y en consonancia con una forma de entender el mesianismo en clave de los judíos. El principal instrumento para construir la comunidad cristiana es la predicación de la palabra. Así lo podemos ver en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos relata la parte del primer viaje apostólico de Pablo. Cuando llegan a una ciudad, comienzan predicando en la sinagoga y luego predican a toda la ciudad. El fruto de esa predicación es la creación de una comunidad. Aunque, según la lectura, Pablo y Bernabé son expulsados de la ciudad, los discípulos quedan llenos de alegría y de Espíritu Santo. Consecuencia de esta predicación es la gran muchedumbre que compone la iglesia. La visión del Apocalipsis es la segunda lectura. Nos hace contemplar esa reunión magnífica de todos los creyentes a lo largo de todos los tiempos. Están juntos ante el trono del Cordero. Son los que han pasado por la gran tribulación. Ahora los vemos vestidos de blanco. Alaban a Dios. Ya no pasan hambre ni sed, porque están por fin en la casa del Padre, como dice la lectura, usando una expresión llena de ternura. Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Pero el Evangelio habla de una realidad que es más importante que la predicación. Si la comunidad cristiana nace de la predicación de la palabra, esa predicación no es más que el instrumento que nos abre los ojos a otra realidad más profunda. La verdad, la más importante, verdad de nuestras vidas, es que somos familia de Dios. Para usar la comparación que nos ofrece Jesús, como ovejas del rebaño del Padre, hay una relación especial de conocimiento, de ternura, de amor entre el Padre y Jesús y cada una de las ovejas, tanto que, según dice Jesús, nadie puede arrebatar las ovejas de la mano del Padre. Así es como las lecturas de hoy nos sitúan frente al auténtico fundamento de la comunidad cristiana. Lo que nos hace cristianos no es la predicación. No somos cristianos porque oímos predicar al Padre X y nos gustó cómo hablaba. Somos cristianos porque, oyendo al Padre X, nos dimos cuenta de que hay una relación entre Dios Padre y cada uno de nosotros, que el amor de Dios está en nosotros, que formamos parte de la familia de Dios y que éste nunca nos va a dejar de su mano.
La predicación del Padre X o del Catequista Z o qué sé yo no es más que un instrumento del que Dios se sirve para hacernos ver la realidad más importante de nuestras vidas, que Él nos sostiene de su mano y nos cuida con inmenso amor y que nadie nos podrá quitar de ese lugar. Ahí, en esa relación personal, es donde tiene su más auténtico fundamento la comunidad cristiana. Yo participo en mi comunidad de la presencia con mi servicio. Soy consciente del amor personal con el que Dios me ama. Me doy cuenta de que Dios ama también a los otros de la comunidad con el mismo amor. Me relaciono con los demás sabiendo que todos sin excepción formamos parte de la familia. Queridos amigos y hermanos, verdaderamente el Espíritu de Dios habita en cada uno de vosotros por fe, porque creemos que Él nos ama y ha vencido a la muerte. Muy pronto celebraremos Pentecostés, porque estamos gozosos en el Señor por su resurrección. Sigamos pidiendo al Señor que nos bendiga cada instante de nuestra vida y haga prósperas las obras de nuestras manos. Con un corazón sencillo y agradecido, estamos en la presencia del Padre para pedirle una vez más su misericordia, su amor y su perdón. Que el Señor os bendiga a cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.